así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y arrancamos nuestra sesión correspondiente al miércoles 24 de noviembre del 2021. Y voy a hacer referencia inicialmente, desde luego, inmediatamente, al tema del cual hoy nos vamos a ocupar. Continuamos con lo prometido para esta semana de noviembre, el ciclo dedicado a la persecución religiosa en México por los revolucionarios anti-mexicanos. Es muy importante no decir revolución mexicana. Decir revolución mexicana es como decir círculo cuadrado. Es más, no puede haber ninguna revolución, ni la rusa, ni la francesa, ni la española, ni la chilena, ni ninguna otra, que sea pro nación. Intrínsecamente, toda revolución, desde que las hay, son luciferinas, antinacionales y corrosivas de la identidad nacional. Por esa razón, a los cristeros no se les llama revolucionarios cristeros, porque sería un círculo cuadrado. No, se llama guerra cristera, que es otra cosa. O a los rebeldes de la Vendée, católicos en Francia, que lucharon contra la Revolución Francesa. No se les llama revolucionarios de la Vendée, sino contrarrevolucionarios católicos de la Vendée. Es una provincia francesa que todavía sigue despoblada en comparación al resto de Francia, debido a la brutal persecución de décadas contra los creyentes de la fe católica en esa maravillosa y hermosísima región de Francia. Bien, entonces, hoy nos toca platicar sobre don Miguel Agustín Pro. ¿Quién es don Miguel Agustín Pro? Bueno, pues es el santo que encabeza la lista de 31 santos mexicanos. 31 santos mexicanos. Le obsequio un libro al que de aquella, haciendo gala de rapidez, en los próximos 10 segundos, me diga quién fue el primer santo mexicano canonizado. San Felipe de Jesús. Miren, muy bien, todos. Bueno, pues voy a tener que subirlo a la red. San Felipe de Jesús, el santo criollo. San Felipe de Jesús, el santo criollo. Pero después se vino una cascada, no muy larga, porque en otros países pues hay cientos y aún miles, como en Italia con su larguísima historia, la misma Francia, no se diga España, Alemania y cualquier país europeo, sobre todo los de centro de Europa. Pero en México nos contentamos con tener 31 santos, de los cuales 26 son mártires cristeros. 26. Lo triste es que nunca, y el que lo conozca me levante la mano rapidísimo, hemos oído hablar, por ejemplo, de Luis Batis Sáenz, Rodrigo Aguilar Alemán, Agustín Caloca, Román Adame, Atilano Cruz Alvarado, Julio Álvarez Mendoza, Mateo Correa, Jesús Méndez Montoya, Miguel de la Mora, Sabas Reyes, Pedro de Jesús Maldonado, José María Robles, Pedro Esqueda Ramírez, Toribio Romo González, Margarito Flores, Genaro Sánchez, José Isabel Flores, Tranquilino Urbiaco, David Albán Bermúdez, David Uribe Velasco, David Roldán Lara, Justino Orona Madrigal, Salvador Lara Puente, Manuel Morales, y este sí es muy conocido porque es un chamaquito muy popular, y me refiero a San José Sánchez del Río. Ese niño de 10 años que es martirizado de una manera brutalmente feroz por los esbirros del gobierno federal. Pero entonces
qué triste que no sepamos quiénes fueron estos ilustres personajes cuya lista acabo de dar. San Pedro de Jesús, sí. ¿Perdón? Yo lo conozco. ¿A quién conociste? A San Pedro de Jesús. Bueno, no lo conocí porque yo todavía no nacía casi. No. Pero aquí en Chihuahua es el único santo que tenemos, San Pedro de Jesús Maldonado. Era un sacerdote de aquí que estaba en Santa Isabel y ahí fue donde fueron a buscarlo, aunque él se escondió muchas veces en las casas celebrando y todo. Y con la cacha de la pistola le desbarataron el cráneo y un ojo. Y al pobre padre se lo llevaron casi muerto al hospital y pues ahí falleció. A San Pedro de Jesús Maldonado. San Pedro de Jesús Maldonado. El único santo chihuahuense. Sí, el único. Y ahí se le hizo una iglesia y ahí se encuentran sus restos. Felicidades, qué bueno que nos aportas, Lili Baglietto, tenías que ser tú. Ese breviario cultural tan valioso, ¿no? Muy bien, ¿quién fue entonces el santo del cual hoy nos ocupamos y por qué es tan importante conocer su biografía, su testimonio, su forma de morir, su legado y tantas cosas que podemos deducir? No solamente yo, ustedes van a participar mucho en esta sesión, ya que conozcamos la formidable biografía de este sacerdote y mártir que, fíjense, fue fusilado el 23 de noviembre de 1927. Ayer fue su aniversario del fusilamiento. Ayer, miércoles 23 de noviembre, celebramos el asesinato de San Miguel Agustín Pro, P-O-R-O, así de simple su apellido, sacerdote y mártir. En 1988, San Juan Pablo II lo beatificó. Actualmente, si usted quiere ir a orar con él, se encuentran sus restos en la iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Roma. Un lugar muy conocido, una iglesia muy conocida en la Ciudad de México, que es honrada por tener y conocida por tener en su lugar de criptas los restos santos de este extraordinario sacerdote y mártir. Bueno, pues el último beatificado fue justamente San José Sánchez del Río por el Papa Francisco el 16 de enero. Y ya mencioné los nombres. Vamos a platicar un poco entonces sobre una breve biografía de don Miguel Agustín Pro, o mejor dicho, de San Miguel Agustín Pro, ilustre zacatecano, donde nace él en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, y era presbítero de la Orden de la Compañía de Jesús, y en la cruel persecución contra la iglesia, como si fuera un fascineroso, un asaltante, un narcotraficante, fue condenado sin juicio. No se le hizo juicio. Fue condenado sin juicio a la pena capital y así alcanzó el martirio que tan ardientemente deseaba. Él desde niño deseaba ser mártir y de alguna manera Dios en sus inescrutables designios le concedió al niño Miguel Agustín el sueño dorado de convertirse en mártir. Él nace el 13 de enero de 1891 en la población minera de Guadalupe, Zacatecas, y fue el tercero de 11 hermanos, e hijo de Miguel Pro y Josefa Juárez. Y el 19 de agosto de 1911, con 10 años apenas, ingresa al noviciado de la Compañía de Jesús en un lugar que ya desapareció probablemente, o a menos que alguien me corrija, que se llamó El Llano, Michoacán, donde había una casa de formación de jesuitas, que yo sepa ya no existe. La familia ya tenía dos vocaciones religiosas en las hermanas mayores de Miguel. Luego de ser novicio, continúa sus estudios en Los Gatos, California, obligado a los jesuitas a abandonar Los Llanos en México a causa de la presencia de fuerzas carrancistas, que como se han de acordar, pusieron de moda en México el famosísimo verbo carrancear.
robar, secuestrar, violar, descuartizar y después ponerle pólvora en la cuenca de los ojos ya vacíos a las chicas y volarlas por los aires. Ese es el significado de la palabra carrancear. Estudia después la retórica y la filosofía en España y desempeña el oficio de profesor en el Colegio de la Compañía de Granada, Nicaragua, y estudia sus estudios de teología en la ciudad de Angers, Bélgica. Esta ciudad se escribe Enghien, con H intermedia. Como es francés, se pronuncia Angers, Bélgica, donde recibe el presbiterado. Entonces, fíjense, anduvo, aparte de México, en Los Gatos, California, en España, en Nicaragua, en Bélgica. O sea, era una persona pues de altísimo nivel cultural, era una persona con mundo, conocedora del planeta donde se movía. Sin embargo, un juicio imparcial sobre la vida de formación del padre Miguel nos inclina a admitir que gozaba en alto grado de talento práctico. Él no era un pensador, era un hacedor, ¿sí? Quizás porque de niño, pues durante los primeros 10 años de su vida tuvo una educación muy deficiente. Sin embargo, era un muchacho sumamente jocoso, bromista, de un humor agudo, que sabía hacer buenas bromas, pero aquí viene una fase muy dramática de su vida. Siendo él muy joven, probablemente por privaciones de su alimentación durante su niñez, le pegó una tremenda úlcera estomacal con oclusión del píloro, y toda la ruina de su organismo hicieron prever un desenlace rápido, una muerte rápida antes de terminar sus estudios en Bélgica. Los dolores eran tan terribles y que no cesaban, escribe él en una carta íntima, que disminuyo de peso hasta casi medio kilo cada semana y a fuerza de embaular porquerías de botica tengo descarriado el estómago. Eso de embaular porquerías de botica nos da una idea de cómo era de sentido del humor, ¿no? Quiere decir tomar medicinas, ¿no? Bueno, y descarriado el estómago. 2 operaciones últimas estuvieron mal hechas y otro médico probable ve todavía una 4ª operación. Luego el padre Pro detalla el insoportable régimen dietético al que se le hace sufrir. Su organismo se reduce a tal extremo que sus superiores en Anyang tratan de apresurar su regreso a México para que la muerte no lo recoja fuera de su patria. Bueno, pues el que huye de la muerte de un lugar seguramente lo va a encontrar en otra. Porque en esa situación realiza su anhelo muy enfermo de viajar a Lourdes, al pie de los Pirineos, esas montañas francesas que albergan la gruta de Lourdes, donde nos espera una intervención de la Virgen que le devuelva las fuerzas que necesitará para llegar a México, a ayudar a los católicos perseguidos entonces por la persecución. El fusilamiento, la prisión y el destierro para cualquier sacerdote o líder católico de cierto renombre, por ejemplo, como lo fue mi padre, como lo fue mi abuelo, están a la vuelta de la esquina. Narra su experiencia el padre Pro en la gruta de Lourdes. Dice, ha sido uno de los días más felices de mi vida. No me pregunten lo que hice, no me pregunten lo que dije. Solo sé que estaba a los pies de mi madre y que yo sentí muy dentro de mí su presencia bendita y su acción. Esa experiencia mística es para leerse entera en su vida. Sabemos por ella que la Virgen le prometió salud para trabajar en México. Y así fue. Llegó a México y como si fuera el hombre más saludable del planeta. Es uno de los milagros certificados por Lourdes. El exorbitante trabajo que tuvo los meses que vivió en la capital, desde su llegada en julio de 1926 hasta noviembre del año siguiente, le permitió realizar multitud de cosas, huyendo de casa en casa para despistar a los sabuesos que le seguían sus pasos,
No sé si ustedes han oído hablar de un policía mexicano muy famoso de aquella época que se llamaba el Valente Quintana, algo así como el Sherlock Holmes mexicano o el Arsenio Lupin francés, un tipo fuera de serie que termina incluso pidiéndole perdón al padre después de cuando lo va a fusilar, cuando va a ser fusilado, porque este Valente Quintana contribuyó en gran medida a que pudiera ser localizado y tomado prisionero. Todo aquel trabajo no hubiera podido ser realizado por un individuo de mediana edad y menos por una persona tan maltratada en su salud como Miguel Agustín Pro, de no haber sido por la intervención milagrosa de Nuestra Señora de Lourdes. Así que aquí tenemos en este santo mexicano un sorprendente milagro de la Virgen de Lourdes. Aquí le sorprende al Padre Pro en México el fracasado intento de un señor que se apellidaba Segura Vilchis, para asesinar, bueno, no asesinar, me equivoqué, perdón, para ejecutar a Álvaro Obregón, presidente electo. Aquel católico que era ingeniero, el ingeniero Segura Vilchis, hizo mal las bombas, las armó mal, calculó mal la cantidad de pólvora, clavos, metal, para que realmente fueran mortíferas. Estaban tan mal hechas las bombas de aquel católico exasperado que ni siquiera causaron desperfectos graves en el coche abierto del tirano que pretendió ejecutar. El ingeniero Segura había procedido con todo sigilo para preparar y ejecutar el acto de tiranicidio legítimo. Nadie sino el chofer, su chofer de Segura Vilchis, y 2 obreros estaban enterados. La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y por lo tanto los hermanos Pro, Humberto y Roberto, hermanos del padre, y el padre mismo fueron absolutamente ajenos al proyecto tiranicida de Segura Vilchis. Lamentable que haya fracasado. No fracasaría después León Toral, por fortuna, pero se hubieran evitado muchos males para México si en vez de morir hasta la bombilla, Dios nos hubiera concedido la gracia de que hubiera muerto en el auto por los bombazos de Segura Vilchis. Comentario al margen. El Papa Pío XI había defendido a los católicos mexicanos y había condenado abiertamente, vamos, Pío XI fue un papa tremendamente valiente, asertivo, sin pelos en la lengua, había condenado la injusta persecución que en 3 ocasiones a través de documentos públicos se había dirigido al mundo. Plutarco Elías Calles, alias el Turco, famoso por su estado depresivo casi permanente, le llamaban también el taciturno. Plutarco Elías Calles, el perseguidor, estaba irritadísimo contra el Papa Pío XI, pero no pudiendo descargar su ira contra un enemigo tan invencible y tan lejano, la furia la descargó contra el Padre Pro, al que la indiscreción de una mujer y de un niño, platicones chismosos, que dijeron, ay, pues nosotros sabemos que el Padre Pro quería morir, que el general Obregón se muriera. Y con esa estúpida declaración de un niño y de una mujer, Valente Quintana pescó al Padre Pro, los hizo caer en garras de la policía, mientras, fíjense, el Padre Pro realizaba sus cotidianos delitos de llevar la comunión, confesar y socorrer a los pobres, a los que se los pedían. Plutarco Elías Calles se vengaría del Papa en un cura. A ver, entonces, el asesinato, el martirio de Miguel Agustín Pro es extremadamente valioso para nuestra historia de México porque su muerte es una venganza del narcosistema callista contra la Iglesia Católica, es una venganza de Plutarco Elías Calles en la persona de Miguel Agustín Pro para hacer sentir mal al Papa Pío XI. De no haber sido por esa motivación, Miguel Agustín Pro no hubiera sido fusilado, ni hubiera sido posteriormente declarado mártir de la Iglesia Católica.
Así que Calles se vengaría del Papa en la persona de un cura santo. Y aprovechando que el padre Pro estaba en los sótanos de la inspección de policía, detenido, no como acusado todavía no lo acusaron de nada, pero en aquella época detenían a cualquier sacerdote por quítame y esas pajas. Y Valente Quintana lo había metido a la Dirección General de la Inspección de Policía para interrogarlo. Y entonces, aprovechando que estaba ahí, Plutarco Elías Calles dio la orden: responsabilícense a los 3 hermanos Pro del atentado contra mi general Obregón. Así fue la orden de Calles, siendo Obregón el presidente electo y Calles el presidente en funciones. Esto hay que entenderlo muy bien. El verdadero autor del atentado contra el auto y la persona nefasta, luciferina de Álvaro Obregón, el ingeniero Segura Vilchis, era un tipo muy astuto y vale la pena conocer su historia. Brevemente, no es una distracción, está dentro del cuerpo de la narración que hoy toca hacerse, para conocer hasta dónde llega el odio besánico de la revolución antimexicana contra los sacerdotes, particularmente, que ejercen su sagrado ministerio. El verdadero autor, pues, había saltado del automóvil desde el cual arrojó la fallida bomba. Y después de arrojar la bomba, siguió caminando impertérrito, como si nada, por la banqueta, mientras preparaba una coartada increíble. ¿Saben cuál fue su coartada? Que Obregón, después del atentado, se dirigía a los toros. Y Segura Vilchis, sin ser reconocido por los guaruras de Obregón, entró a la plaza caminando detrás del general, buscó su palco y encontró el modo de hacerse bien visible y reconocible por el general Obregón y hasta los saludó. Así, nadie podía citarlo como testigo, ya que él se hallaba en los toros unos minutos después del atentado. Y esto fue certificado por el propio presidente electo Álvaro Obregón. No obstante, y aquí viene lo más interesante de la historia de este gran ingeniero, de este héroe mexicano, de este mártir mexicano, no obstante, enterado por las extras de los periódicos acerca de que acusaban al padre Pro y a los hermanos Humberto y Roberto Pro del lanzamiento de la bomba, ¿qué creen que hizo el ingeniero Segura Vilchis? Resolvió su caso de conciencia y corrió a la inspección de policía para presentarse al general Roberto Cruz, inspector general, y previa palabra de honor de que soltaría libres a los 3 hermanos Pro, se ofreció a decir quién era el verdadero autor. Y entonces el general, el inspector general Roberto Cruz, general del ejército, dice que con palabra de honor le dijo: está bien, si usted me dice quién es el verdadero autor, respetaremos la vida. Bueno, pues ya saben cómo paga el diablo, ¿no? Don Francisco Vilchis Segura se delató a sí mismo y probó con toda facilidad que él era el autor del atentado. Con todo, a pesar de la palabra de honor del general Cruz, de la presidencia de la República, firmada por Plutarco Elías Calles, llegó la orden de fusilar a los 3 hermanos Pro y a Segura Vilchis sin sombra de investigación judicial. Esa es la revolución antimexicana a la cual el PG Lopóstil ese día 20 de noviembre celebró con un fastuoso y horripilante, no sé cómo llamarle, aquelarre, por no llamarle desfile, porque desfile yo lo reservo más bien para una parada militar. Así, el 23 de noviembre de 1927, a la puerta del fatídico sótano, y minutos después de las 10 de la mañana, un policía llamó a gritos al preso: Miguel Agustín Pro. Salió el padre y pudo ver el patio lleno de ropa y de invitados como un espectáculo de toros, a multitud de gente y a 6 fotógrafos por lo menos. Por eso hay tantas fotos de aquel momento publicadas, incluso ustedes ponen fotos de la ejecución del padre Miguel Agustín Pro y las van a tener a montones en la red.
El comentario de Plutarco fue esto: a los miembros del cuerpo diplomático. Y los miembros del cuerpo diplomático de México, entre otros el embajador de Argentina, que ya veremos ahorita qué hace, ante el cuerpo diplomático, Plutarco Elías Calles: quiero que estén presentes en este fusilamiento para que todo el mundo se entere de cómo mi gobierno castiga la rebeldía de los católicos. Esta es la revolución. No nos andemos con cuentos. Esta es la verdadera génesis, el verdadero espíritu revolucionario antimexicano. El padre Pro caminó sereno y tuvo tiempo de oír a uno de los aprensores que le susurraba: padre, perdóneme. Y el padre, ¿qué creen que le dijo? Hijo, no solo te perdono, te doy las gracias. Le volvieron a preguntar su última voluntad: que te quites y me dejes rezar. Así, quítate y déjame rezar. Genial. A las 10 de la mañana con 30 minutos del 23 de noviembre de 1927, pues, en el patio de la Estación Central de Policía, ubicada en lo que hoy son las instalaciones del diario El Universal, sobre la avenida Bucareli, miles de personas, por dentro y por fuera de lo que constituía el cuadro de práctica de tiro, se escuchan las voces de mando emitidas por el coronel Mascorro. Vaya nombrecito, le queda bien para la ejecución, ¿no? Mazmorra, Mascorro. Bueno, desde las ventanas de Excelsior, muchos miran cómo un sacerdote vestido con alzacuello, la sotana estaba prohibida por las criminales leyes contra la iglesia, se incorpora de rezar hincado sus últimas oraciones, se para frente al pelotón de fusilamiento, abre los brazos y con los ojos semicerrados grita un momento antes que le den la orden de fuego un firmísimo ¡Viva Cristo Rey! No es un grito, es un ¡Viva Cristo Rey! Dicho con toda claridad, con toda asertividad, con toda valentía, en la jeta del demonio. Una vez que él termina su grito, se escucha la descarga que lo hace doblarse hacia el piso y prácticamente morir de forma instantánea. Si bien era costumbre de la época, le dan en la sien, con una pistola de alto poder, el tiro de gracia. Entre la gente que asiste, entre los miles de personas que asisten a aquel tremendo acto revolucionario, hay llanto, dolor, consternación, y va tomando forma el rezo del rosario. Se escucha el tiro de gracia. Los hasta entonces seguros sicarios, tan seguros que permitieron que se tomaran fotos del fusilamiento, encabezados por un masón reconocido, el general Roberto Cruz, titubean asustados ante la nueva ola de rumores que se desprende de las voces unidas en el rezo y en el llanto. Sí, el generalísimo Roberto Cruz se asustó de lo que la gente enfurecida pudiera hacer. Pero no, la multitud no estaba enfurecida. Lloraba unidas con sus manos, con sus corazones, con sus hombros, en una superficie muy estrecha, miles de personas, rezando el rosario. Yo creo que el que se asustó fue el demonio, ¿no? Ahora tratan de borrar las huellas de su obra, cuando ya las placas fotográficas, algunas listas para dar la vuelta al mundo, si en aquel momento borren todo. No, ya no se pudo. Esas placas fotográficas salieron, incluso protegidas por fotógrafos que decidieron que eso se tenía que conocer más allá de las fronteras, y mostraban realmente el estado en el que vivía México, país casi en aquella época 100% católico, en manos de sus muy poquitos, pero terriblemente psicopáticos, perversos, rabiosos, llenos de un odio besánico, enemigos. Prosiguen, sin embargo, los fusilamientos. Después del fusilamiento de don Agustín, siguen otros muchos fusilamientos.
de aquellos que unos en realidad y otros en casos fabricados por el gobierno, de Plutarco Elías Calles, fueron supuestamente ajusticiados. El ingeniero Luis Segura Vilchis, con el ejemplo del padre Pro, muere con dignidad, como lo hacen también el hermano del padre Pro, Humberto, y otros muchísimos más. ¿Cómo había sido el atentado? Lástima que falló. Bueno, pues esto había sido el domingo 13 de noviembre de 1923, unos días antes del fusilamiento, que fue 10 días después, el 27, perdón, el 23. O sea, en 10 días se resuelve el asesinato de 4 personas inocentes, el cual fue el que la fuerte escolta del general Álvaro Obregón llevaba Luis Segura Vilchis, católico, miembro de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa y de la U. Ojo, la U la comandaba mi abuelo. Así, la U era una letra que significaba la unión de todo México. Solicitó prestado un automóvil, no dijo para qué, y con 2 bombas caseras que él mismo preparó, intentó en las calles del bosque de Chapultepec matar al entonces candidato a reelección presidencial, contra la cual dijo anteriormente luchar Álvaro Obregón. Frustrado el intento, muerto el chofer de Segura Vilchis por los disparos del escolta obregonista y chocado el auto de los cuasi magnicidas, lástima, la bravura de Segura Vilchis fue tal que se quedó viendo los resultados del accidente y charló personalmente con Obregón, y como ya dije, lo siguió hasta el toreo. Cuando este llegó al sitio donde el auto ardía en llamas sobre la avenida Chapultepec, ya fuera del bosque. Obregón era de un carácter tan violento, no digamos temperamento, sería en su descargo, digamos carácter, decidido por él. Los historiadores de su época, que lo conocieron bien, lo describen como una persona tan violenta que llegó a matar parientes cercanos y compadres suyos, ¿sí?, cuando algo le parecía mal, cuando lo contradecían o cuando hacían algo que a él le disgustaba. Calles, a quien se consideró siempre un pelele de Obregón, de inmediato solicitó al general sinaloense Roberto Cruz que aprovechara la ocasión para presentar como culpables a los hermanos Pro. Ellos, Humberto y Roberto, ciertamente participaron por haber conseguido, o más bien prestado sin saber para qué, el automóvil en el que se cometió el atentado. Ellos no sabían para qué Luis Segura Vilchis quería el automóvil de marca Essex. Entonces era un automóvil de lujo, registrado a nombre de Daniel García, que en realidad era el sobrenombre de Roberto Pro. Sin embargo, la fecha del atentado, los 3, tras oír misa, la pasaron en una casa de la colonia Anáhuac, departiendo, comiendo y jugando fútbol, hasta que por la tarde llegó a sus manos una edición extra del Gráfico vespertino perteneciente a la Universal, que creo que todavía circula por ahí, famoso por la página 2, donde siempre ofrecen muchachas desnudas, ¿no? Por la tarde llegó a sus manos y así se dieron cuenta del atentado contra Obregón y mencionando como sospechosos a ellos, que estaban muy quitados de la pena. La organización que Humberto y Roberto habían llevado a los organismos de apoyo del movimiento costero relacionados, la U y la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, significaba desde hacía tiempo que Calles esperaba el momento para soltar la garra encima de tan significado, tan importante grupos de católicos. Con el atentado llegó el momento de la venganza para el turco. Así que mató varios pájaros de un tiro. Todo esto es justamente un estruendo tremendo el que se escucha en la mente, en el corazón, en las conciencias de los habitantes de la Ciudad de México. En aquella época, imagínense ahora, 25, 30 millones. En aquella época todo corrió como un reguero de pólvora.
tenía apenas 500,000 de habitantes, la Ciudad de México. Y tan pronto como corrió la noticia, le asignaron a Calles los peores enemigos, los peores epítetos que se puedan ustedes imaginar. ¿Sí? Todavía hubo alguien quien intervino con muchísimo valor, y esto hay que contarlo porque es parte de nuestra historia, porque a pesar de que Calles no iba a desperdiciar la oportunidad de sacrificar a los 3 hermanos Pro y convenció a Obregón de la culpabilidad de los hermanos, siendo inocentes, y así fue como se ordenó fusilarlos a los 3, tras una farsa de juicio, y matando a Segura Vilchis y a algunos más, tomaran o no parte en el atentado, que entonces, movido por la tremenda injusticia del asesinato del padre Pro, hay que mencionarlo, el embajador argentino, íntimo amigo del presidente Álvaro Obregón, el embajador argentino se llamaba Arturo Heriberto Orsí, fue quien tuvo el valor de encararse con Calles y evitar el martirio de uno de los hermanos. Se dice que Obregón, como el general Cruz, nunca creyeron sinceramente en la culpabilidad de los Pro, pero por no disgustar al turco, Obregón no creía que hubiera culpabilidad en los Pro, pero por tal de no disgustar al turco, terminó aceptando que en efecto merecían ser fusilados. Un abogado que nunca conoció a los Pro, Luis Ernesto MacGregor, presentó una solicitud de amparo para ellos, justo en el momento del fusilamiento. Antes, era hijo del escritor tapatío del mismo nombre, Mariano Azuela Jr., famosísimo, además masón. Y sin embargo, a pesar de que la masonería misma en su ala moderada, a través de Orsí y a través de Mariano Azuela y de Luis Ernesto MacGregor, intervinieron a favor para evitar la muerte de todos los hermanos Pro, solamente se evitó la muerte de Roberto Pro, pero no la del padre ni la de su otro hermano. Conclusiones. El martirio del padre Pro, con el sello de la injusticia de la causa en su contra y de la pasividad con la que, como el Cordero de Dios, se deja llevar al sacrificio, tiene un significado que pocas veces nos ponemos a recordar. Se trata, queridos amigos, y esta es mi exhortación final sobre este tema, porque el viernes veremos dentro de lo mismo la revolución antimexicana, pero ya no la forma de martirio, la forma de persecución que hemos visto el lunes y hoy, sino una muchísimo peor, que es la que hoy tenemos vigente. Se trata de esa muerte en expiación, la del padre Pro, a favor de un México doliente, que era católico de verdad. Tal vez más triste es decirlo que muchos elementos del clero de entonces. Pero la mayor ofensa que podemos hacer a una entrega tan absoluta es dejarla en el olvido. Por esa razón, yo crecí, desde que tengo uso de razón, con las historias que mi tío abuelo, don José María Carranza, perdón, pues mi abuelito, don José María Carranza Chávez, y mi tío abuelo, don Juan Bosco Carranza Chávez, presbítero, nos contaban de una manera que parecía la telenovela de en la tarde, cómo había sido asesinado el padre Pro y otros muchísimos. Quiero entonces que sepan de parte de su facilitador, psicólogo, terapeuta, amigo Juan Bosco, que yo crecí en un ambiente plenamente cristero. Mi telenovela de en la tarde, desde los 4 o 5 años de edad que recuerdo tener uso de razón, hasta los 13 o 14 o 15 incluso, todas las tardes era la biografía, las hazañas, las andanzas, las idas y las venidas de algún mártir cristero. Y todos los hermanitos nos sentábamos en la mesa después del postre o incluso antes del postre para que el abuelo, la nana, el cura, la abuelita, la mamá, el papá nos contaran todo el México heroico,
el México mártir, el México cristero, que da origen a que yo tenga este perfil y quiera compartir estas maravillosas historias con todos ustedes. No como un mero recuerdo, no como un mero memorial, sino porque, lo digo sin pelos en la lengua, en estos tiempos de apostasía y de ecumenismo sobre bases humanas, tenemos aún la misa legítima, los sacramentos completos y los sacerdotes que vigilan su cumplimiento. Todavía tenemos la enseñanza de los evangelios con el sentido de Cristo que Cristo y sus apóstoles difundieron. Y aún tenemos escuelas que forman católicos auténticos, claro, sin dejar a un lado la intervención de los padres. Y es muy probable, dice el autor de esta biografía del Padre Pro, y coincido plenamente con él, repito el concepto del autor de este artículo. Si en estos tiempos de apostasía y de ecumenismo sobre bases humanas, aún tenemos la misa legítima, los sacramentos completos y sacerdotes que vigilen su cumplimiento, si aún tenemos la enseñanza de los evangelios con el sentido que Cristo y sus apóstoles difundieron, y aún tenemos escuelas que forman católicos, es probablemente gracias a la sangre del Padre Pro y de muchísimos más mártires de la fe caídos durante 1910 y 1936, pero sobre todo en el trienio trágico de 1926 a 1929. Los restos del Padre Pro se encuentran en la Iglesia de la Sagrada Familia. Miren, en una urna al lado derecho del altar. Si bien ahí se celebran algunas misas que a veces parecen mucho relajo, es bueno acercarse y rezar un rosario frente a este jesuita mártir ejemplar, pedirle su intercesión y no dejar caer en el olvido su heroico martirio. Lo peor que nos pueden hacer nuestros enemigos, y lo intentan de todas formas, y en gran medida lo han logrado, es hacernos olvidar estas gestas heroicas. Como en los primeros tiempos, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pidamos pues al hombre que entregó su vida en esta tierra, en nuestra tierra, que siga ayudándonos desde el cielo para preservar nuestra fe, anunciar el evangelio y denunciar al maligno. Esta fue mi exposición del día de hoy, no tan amplia como la de la sesión pasada, y vamos a la sesión de preguntas, comentarios, aportaciones, etcétera. Adelante. ¡Que viva Cristo Rey! Que viva Oliva. Gracias por decirlo, por gritarlo. Muy bien. Adelante. Preguntas, comentarios, aportaciones. Perdón, se me fue el agua por otro conducto. Salud. Salud. Alce los brazos. Gracias. Ya. Tania, por favor. No, era nada más para girar la cabeza, así se liberan las vías. Así. Bueno, lo que es la sed traicionera. Adelante, por favor. Doctor. Osvaldo. Espero que se componga. No, ya. Te escucho. De todos esos que estuvieron involucrados en la muerte de ellos dos, ¿la mayoría eran masones? Todos. Nada que de la mayoría, todos. Tal vez los soldados rasos que jalaron del gatillo por su calidad de gente del pueblo, humildes, que simplemente obedecieron órdenes y le pidieron perdón al padre antes de jalar del gatillo. Seguramente ellos no eran masones, pero obedecían órdenes masónicas. Okay. El ejército de México desde 1824 está bajo la bota masónica. Para saber discernir
que una persona es masona, ¿cuáles son los pasos o qué es lo que debe mirar hacia esa persona? No vas a encontrar ninguno en tu camino. Te lo aseguro. ¿Por qué? Porque no eres, como te dijera, un sujeto reclutable. Si fueras un líder intelectual famoso, un periodista brillante, un gran empresario, y no una admirable persona de donde palpita el pueblo, pues ya te habrían buscado. ¿Y cómo se reconocen sus aproximaciones? Pues siempre te ofrecen el oro y el moro a cambio de que reniegues de tu fe. No te lo piden de golpe y porrazo y de manera cínica o desparpajada, sino de manera inteligente y poquito a poco. La masonería tiene 3 reglas para conquistar adeptos. Cautelosamente, cautelosamente, cautelosamente. Pero si alguna vez llegas a oler que alguien se te acerca ofreciéndote dinero, relaciones, fama, privilegios, aguas. Pero no lo creo porque pues no serías una persona de alto peso específico. A menos que tengas por ahí guardados $500 millones. O siquiera 50. Pero no creo, ¿verdad? Pero yo no soy ni rico ni muy inteligente, pero como estoy en un grupo ciudadano donde tratamos a todos los políticos, se huelen quiénes son. Digo, además, ¿verdad? ¿Cómo los has distinguido, Carlitos? En primer lugar, cuando yo he mencionado que todos los masones son una sartra de... Ahí salen algunos a defender, no, ¿cómo es posible? Pero es que la masonería ha hecho de, pues eres masón, aunque no me lo digas. Y pues sí, la mayor parte de los que están metidos en el municipio lo son. Entonces, ¿en qué municipio tienes la tragedia de Veracruz? Guadalupe, Nuevo León. Ah, que la canción. Pues es un municipio súper importante. Y te aseguro pues, que los otros 4 o 5 municipios importantes así están. Sí, claro. Pues ahora este nuevo niño Colosio, el hijo de Colosio, pues es masonzazo. Colosio es masón, pero de los más bravos del país, sí. Y Samuel García y la loca esa de Mariana, cómo la detesto, ¿eh? Sí, no. Así, con odio jarocho, es una taira de alto nivel. Dicho elegante. Hace unos días mataron a un niño de 5 años aquí en la ciudad, en un asalto. ¿Qué pusieron ellos en sus redes sociales? Nada. Se tomaron fotos peinándose en la mañana. Exactamente. Sí, yo les puse, oye, algún comentario sobre el niño. Obviamente no van a contestar, pero... Yo creo que no existe en México una pareja tan digna de ser llamada fifí, superficial, payasa, presumida, o sea, exhibicionista, farandulera. Todos los términos que se refieran a este tipo de cosas les quedan a Samuel y a Mariana. De una manera que el idioma no alcanza a describirlos como son. Pobre Nuevo León con este par de pillos. De verdad que sí. No, sí, es como gobernantes para gobernar idiotas. Eso. Así me siento, pero bueno. Masones finalmente. Doctor. Muy bien, tenemos a Isaac Villa, a Mate de Marta y a Alejandro Familiar. Adelante, Isaac. Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos. Yo quisiera preguntar a manera de resumen, así como Juárez y las leyes de reforma fueron Juárez y la masonería les quitaron todo el poder, bueno, muchísimo poder católica y cambió la forma de pues ahora sí que de vivir. La revolución, ¿cuál fue el principal cambio o cómo fue, no sé, los principales objetivos de la revolución? Colocar un gobierno a modo de la masonería norteamericana. Ok, entonces... En las guerras de reforma, el objetivo fue aniquilar a la iglesia. Ajá. En la revolución antimexicana, el objetivo fue
colocar personajes fieles, sátrapas, serviles, lamebotas, por no decir lo peor, de las logias norteamericanas. Y se logró rapidísimamente. Este Porfirio Díaz también era masón. No, espérame, pero he dicho que Porfirio Díaz en los últimos 10 años de su vida rectificó. Es cierto. Y además de rectificar, Porfirio Díaz hizo de México un digno rival de Estados Unidos en lo económico, lo militar, lo político, lo comercial, y no se diga lo cultural. México barría por 2 siglos de ventaja a los gringos de la época en muchos aspectos. Y eso fue justamente lo que había que quitar. Al enemigo temible que Porfirio y su sistema llegaron a hacer de México una gran nación. Y por ello Plutarco Elías Calles es el maximato, ¿no? Claro. Bueno, maximato de Plutarco Elías Calles, pero también hubiera sido de Álvaro Obregón si no se lo echa el listo de León Toral a tiempo, ¿no? De hecho, hay un maximato disfrazado que es el que cada sexenio cambia de gobernante, pero no de gobierno. Si te fijas. ¿Sí? Desde 1928 hasta la fecha, no hay un solo cambio de régimen, más que para mal, y el peor de todos, el actual, que es el tema que tenemos para el viernes. ¿Por qué este gobierno de hoy es peor que cualquier otro anterior? ¿Y cuáles son las formas de persecución que hoy sufrimos los católicos a manos del Pejelopóstol y sus huestes de sátrapas, asesinos? Pero te quedó clara la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál fue el objeto principal de la revolución? ¿Ok? Sí, básicamente toda la historia y en muchos países se repite, ¿no? Sí, claro, porque la historia universal está dirigida por la cúpula sionista desde hace 6,000 años, cuando menos. Sí. Entonces, lo mismo pasó en Rusia, lo mismo pasó en Francia, lo mismo pasó en España. Si no ha sido por Franco, a España lo hubiéramos perdido muchísimo tiempo antes. Franco salvó a España, cosa que será un tema importante de revisar. Los mitos contra don Francisco Franco Bahamonde, a quien saludo desde esta tierra hasta donde se encuentra seguramente en la patria celestial. El salvador de España y de la hispanidad, don Francisco Franco, contra la horda comunista que le estalla en las manos en 1931. Perfecto. Bien, tenemos otra Gracias. manita de el mate de Marta. Adelante, Martita. Muy buenas noches. Doctor, entonces todos los gobernantes o los candidatos están dentro de la masonería. Yo que admiraba mucho al profesor Colosio y luego a su hijo. Colosio. Ajá, el profesor, al candidato que mataron. Sí, a Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio. Sí, era universitario de la UNAM. Yo estuve en la UNAM y bueno, no pensé que... ¿Te platico la triste historia? Sí, por favor. Bueno, pues su asesino es Carlos Salinas de Gortari. Sí, lo sé. Mandó matar a Cloutier y al cardenal y a infinidad de gentes. A mí me pedían que yo los ayudara a escapar algunos para venirse acá a Yucatán, porque piensan que aquí no los van a buscar porque los estaban buscando para matar. O sea, yo finalmente no terminé la maestría, mejor me quedé por aquí porque... Oye, qué testimonio tan valioso, Martita. Pues... Híjole, qué escondidito te lo tenías. A ver, cuéntanos más. Pues es que yo quería estar en formación de docencia. Soy nieta e hija de maestras y maestros y quería yo estar para abrir conciencias. Estuve con formación jesuita. Carlos Viramontes Esparza, Manuel Gómez Pérez. Oh, ¿Viramontes fue tu maestro? Sí, fue un gran sacerdote. ¿Lo conoció? Pues de oídas era un hombre famosísimo en mi medio. Sí, entonces, y luego estuve con
con aquel señor que usted me dijo que yo tuviera cuidado, el primo de Narro Rodríguez. Sí. Y que fue mi guía espiritual hasta que usted me dijo que yo tenga cuidado. Sí. Sí, de hecho me invitó a irme a Cuba con otra persona para que preparáramos algunas cuestiones, pero bueno, ya le conocí a usted y ya mejor no acepté, va. Sí. Entonces, pero pues yo admiraba mucho a varios profesores de la UNAM, porque comenzando por el rector, no ha habido rector de la UNAM, salvo José Vasconcelos, que no sea masón. Requisito. Miembro de la alta masonería. Todo rector. Barrosier, el que me digas. O sea, sí. Ahora, la historia con Colosio es muy triste, porque Colosio no es que fuera una buena persona, es que simplemente tenía intereses personales. Y cuando va a ver a Carlitos salido del Atari, como le digo yo, Carlitos salido del Atari, porque ya ves Pac-Man, ¿no? El que se come todo, pues así es Don Carlos, ¿verdad? Se come todo. No respeta ni el oro ni el moro. Entonces, como siempre, desde 1929, el sucesor era nombrado por el anterior. O sea, la sucesión presidencial, ¿sí?, es perfecta desde 1929 hasta la fecha, en donde el vigente, el presidente en funciones, nombra a su sucesor. Entonces, Salinas de Gortari manda a llamar a Colosio y le dice, tú eres el bueno. Y pues Colosio se asombra, se emociona, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo sabemos un grupo de mexicanos por la esposa de él, de Colosio, que murió unos meses después de la manera más trágica de depresión. Triste. Ella alcanzó a decir la verdad. Bueno, pues la verdad fue que Luis Donaldo le dice, entonces me toca a mí. Sí, te toca a ti ser presidente. Muy bien, entonces yo quiero las rutas del narco para dirigirlas como lo has hecho tú y lo hizo todo el anterior y el anterior y el anterior y el anterior y el anterior. Porque desde 1929 las rutas del narco, y apréndanselo todo esto por favor todos, son definidas por la presidencia de la República. ¡Qué horror! ¿Por cuál aduana pasan? ¿Por cuál puerto llegan? ¿Cuántos kilos se le permite al Chapo? ¿Cuántos kilos se le permite a Oseguera? ¿Cuántos kilos se le permite al Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cuáles son los territorios? Todo eso lo gobierna siempre el presidente de la República. ¿Y qué crees que le contestó Salinas a Luis Donaldo? No, me toca a mí. Mi proyecto es transeccional. ¿Cómo lo fue? Sí, de hecho, muy pocas gentes sabemos que él fue nuestro gobernador, porque él dirigía a la persona que estaba aquí. Así es. Con todo cinismo. ¿A qué estado de la República te refieres? Yucatán. Yucatán, sí. Doña Ivonne. Ándale, ya, derecha ¿Usted la conoce? Sí, sí. Sí, ¿usted la conoce? Claro. Exacto. Sí. Y yo no soy muy bien vista en algunas cuestiones. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien lo escuchó? Seréis perseguidos, llevados ante los jueces, seréis asesinados, seréis encarcelados sin justa razón por dar testimonio de mi nombre. No me lo aprendí de memoria, pero esa es la letra del Evangelio de hoy. Así que no nos asombremos, estamos en la línea y qué bueno. Yo me sentiría muy angustiado de no ser identificado como un católico que está en la línea de fuego. Entonces sí diría, ay, nanita, qué miedo tener ya 79 y estar a punto de cruzar la raya, ¿no? ¿De qué voy a dar testimonio? Sí. Bueno, pues ese fue el motivo por el cual Luis Donaldo se levanta en rebelión contra su jefe.
y empieza a preparar todo su tinglado para ser él el capo di tutti capi. Le costó la vida. ¿Y su hijo lo sabe? Obviamente que lo sabe. ¿Lo supo su mamá? ¿Tú crees que la mamá no se lo va a decir al niño? O los abuelos, ¿no? O los abuelos. Pero entre la masonería existe una ley que se desprende de las logias italianas, la ley de la omertà. No sé si sepas en qué consiste, o alguien sepa, algunos amigos que sepan qué quiere decir en italiano omertà. Silencio. Muy bien. Ay, qué gusto que estés por aquí, Ricardo. Ya te extrañábamos, ¿eh? Bienvenido. Omertà quiere decir la ley del silencio. Ajá. Es una obediencia ciega, absoluta, de no decir nada aunque se sepa y aun con riesgo de la propia muerte. No se puede hablar de ciertas cosas que quedan selladas al interior de las logias. Entonces, la muerte de Luis Donaldo fue sellada y nadie puede decir quién fue. De los masones, ¿no? De entre ellos. Pero nunca falta el chisme, la filtración, el que sabe esto sin ser masón, como la señora Ocelli, qué sé yo, o como se haya, no se haya apellidado Ocelli, ¿cómo se apellidaba la viuda? Se me escapó, pero sí tenía un apellido italiano. Pretellini. La esposa de... La esposa de Colosio, creo que se apellidaba Pretellini, aunque no estoy seguro. Por ahí se puede checar en la red, ¿no? Me ayudan. Pretellini era del que apenas salió, Enrique Peña Nieto. Ah, de Enrique Peña Nieto era Pretellini. Entonces la de Luis Donaldo Colosio por ahí debe andar. Viuda de Luis Donaldo. Riojas, ¿no? Rojas, sí, correcto. Rojas, muy bien. Sí. Se supo, se filtró y por eso muchos lo sabemos. De hecho, yo me enteré de muchos detalles pocos días y pocos meses y pocos años después, por amigos muy bien colocados, incluso en el círculo donde se movía mi hermano Carlos, en la Secretaría de Gobernación, durante el mandato de Fox, pues se llegaron a saber muchísimos detalles de aquel asesinato. Y el mismo Carlos nos los contaba en familia, ¿no? En fin, tenebroso. La revolución pintada de rojinegro. Ya averigüé que el negro quiere decir anarquía. Anarquía. Sin gobierno. Y el rojo, muerte. La muerte. El ataque al altar. Con Salinas se hizo muy, muy evidente, muy descarado todo. Así es. Muy descarado todo. Sí. A mí unos hombres muy bonitos, de esos como de cine, me cargaron y me sacaron por Tepito, en los techos de lo que es el sindicato de maestros, y me depositaron en Tepito y me dijeron, ándate a tu casa, nena, porque van a morir las demás. Y sí vi las bombas que estallaban, y yo salí porque una amiga tenía un conocido ahí que la identificó y ella me jaló y salimos las dos libradas y no volvimos a asomarnos por ahí porque corría peligro nuestra vida. Caray, pues qué alegría que le hayas librado, Martita, y tenerte con nosotros contándonos historias tan importantes. Sí, la caballería de Salinas acabó con muchas muchachas muy bonitas que estaban ahí pidiendo. Bueno, pues con aquella famosa actriz, ¿no? Que fue su amante. Sí. La que hizo aquella de... ¿Adela Noriega? Adela Noriega, sí. Se la consumió. Sí. En fin. Terrible, triste. Triste, tenebroso. Todo cuando hablamos de revolución está de rojo y de negro. Okay. Es verdaderamente tétrico el tema, tétrico, tenebroso. ¿Y cómo vamos a salir de este círculo, profesor? Perdón que sea tan repetitivo. Oración, sacramentos, formación, acción, unidad, denuncia, proclamación de la verdad.
La iglesia va a ser reducida a su mínima expresión numérica. Si nos tocan tiempos apocalípticos, hay que estar preparados sin miedo. Pero hay que hacer más comunidad. ¿No Bueno, crees? para el año que entra tengo varios planes que les voy a proponer para hacer más comunidad. Sí. Para extender nuestra acción, para extender nuestra influencia muchísimo más de lo que la hemos logrado. Sí. Ya platicaremos los grandes proyectos en donde estoy seguro que todos ustedes nos van a apoyar muchísimo. Con ideas, con modos, con acciones, con recursos, con lo que sea. Cada quien pondrá su granito de arena, porque no podemos dejar que México siga siendo literalmente aniquilado por las fuerzas del maligno. ¿Cómo nunca? Mañana voy a hacer un conversatorio, profesor. Un conversatorio donde vamos a platicar de la presidenta del Comité de Ética de la Facultad de Medicina, que falleció el 17 de septiembre, quedó inclinada delante de todos sus alumnos, así como está usted dando clase, ella daba clase a 5º semestre de medicina, se inclinó cuando fueron a ver infarto fulminante. Era una mujer coherente. Quedó encima de la mesa. ¿Mande? ¿Quedó encima de la mesa doblada? Sí, en su escritorio. Entonces mañana voy a hacer un conversatorio para mostrarle a varios amigos y vamos a grabarlo para sus hijos y sus nietos y dar testimonio a los jóvenes de que existen personas coherentes, existen personas ocupadas de acción por el bien común. ¿Lo puedes subir, por favor, al chat de este grupo? Sería valiosísimo. ¿Puedes subir la grabación del conversatorio al chat de este grupo? Sí, profesor. De hecho, no sé si vio que no hace ratito me separé porque un amigo me está ayudando, porque yo no sé hacer estas cosas de Zoom. Las estoy empezando a hacer, pero mañana voy a hacer el ensayo y yo le mando la invitación. Yo le mando la invitación mañana. Me la mandas mañana a mi chat y yo la subo al grupo. ¿Okay? Sí, es de 8 de la noche en adelante. Bueno. Van a estar médicos, van a estar algunas personas que estuvimos en Caballeros de Colón, como escuderos y colombinas. Magnífico, muy bien. Qué bonito saber que hay personas coherentes a las que se les pueda rendir un homenaje. Y que están andando entre nosotros, ¿verdad? No son personas lejanas, son personas de carne y hueso junto a nosotros. Magnífico. Trabajando por el bien común. Muy bien. Tenemos a don Alejandro Familiar. Adelante, no te vayas. No, estaba buscando una cosita porque quería ver si podía conseguir algún dato más cercano tuyo. Mate, no vi tu nombre, Mate de Marco. Es que pusiste Huawei, el mate de Marta. Es que no sé, es que yo también soy rezandera, hablando de esto, y una amiga me dijo, tienes que poner tu nombre, y como el teléfono es esta marca, Huawei Mate, solo puse mi nombre y se puso así. Yo no soy muy cibernética, ¿no? Disculpen. Bueno, disculpa. Mi nombre es Marta Mendoza Abad, para servirles. Marta Mendoza Abad, qué gustazo, Martita. Sí, ya de tiempo atrás te conozco. Sí. Bienvenida nuevamente. ¿Y usted sí, Alejandro, sabe algo más, íntimo? ¿O nada más era eso? No, hay dos cositas. Bueno, por otro lado, conozco gente, digamos, que se ha acercado a la masonería y entran, pero pues, de niveles normales, digamos, algunos muy sencillos. O sea, esos son, pues, como infantería, yo creo, ¿no? ¿A quiénes te refieres como infantería? Es que digo, he sabido de gente que no tiene esos rangos, digamos, de relevancia que mencionas como para que se les busque reclutar, pero que entran por no sé qué maneras, pero lo buscan como una escalera para conectarse, ascender, no sé. Pues yo lo que he conocido a lo largo de 7 décadas, cuando menos, es que buscan a picudos, buscan líderes, sacerdotes, maestros, buscan empresarios. Sí, claro, en ese mundo se dan rangos, ¿no? Pero no buscan obreros, no buscan empleados, no buscan ciudadanos que no tienen algún renombre. Sí, además no puede entrar alguien a motu propio, no tiene que ir... claro, tiene que ser llamado e iniciado y tiene que pasar por una serie de rituales
verdaderamente asombrosos, ¿no? Terrible, sí, yo Terrible, estoy... Y otro último detalle, el Club Rotario creo que tiene relaciones masónicas, ¿no? Los Rotarios y los Leones son masones. Sí, literalmente. Ok. Bien. Tenemos a Fernando. Adelante, Fernando, y luego Alicia y luego Isaac. Solamente puedo hacer un comentario sobre lo que acaba de decir Alejandro. Sí, claro. En la masonería siempre son manejos ocultos. Entonces, para todos los no iniciados, pero que pueden llegar a serles útiles, tienen una masonería de apariencia, que nunca tienen poder real, pero que sí es mucho boato, es mucha, ahora sí que mucha faramaya que les ponen títulos, pero que realmente no hace nada. También hay otra masonería falsa, bueno, ni tan falsa, porque sí ya los educan un poco, en donde tienen a todo, como dice Alejandro Familiar, a toda la tropa. Son esos tontos útiles. Entonces los tienen en otra masonería que realmente no avanzan mucho, que sí también les ponen títulos y les ayudan un poco para conseguir trabajo, etcétera, etcétera, pero es para tener al tropel inútil que les hace los trabajos. Y cuando encuentran que alguno de ellos es valioso, entonces ya lo jalan a la verdadera masonería. Entonces, de ahí que puedes tú haber escuchado de que, ay, sí, es que entré a la masonería, pero es un pobre tonto que no sabe hacer nada, pero que lo tienen pues como soldado, como dices. Y también ves que hay algunos que tienen puestos altos, ya sea por nobleza, por cualquier cosa, pero que no tienen tampoco gran valía, los tienen en la masonería de boato. Es por eso que sabías eso, Alejandro. ¿Cierto? Exactamente. Muy bien. Magnífica aclaración, Ricardo. Bien, tenemos a Fernando. Adelante, Fer. Sí, buenas noches. Bueno, la verdad es que yo cada día me sorprendo más con todo esto que aquí aparece, porque qué bueno. No, lo único, bueno, ya lo hemos dicho, los villanos son los buenos y los buenos son los villanos de la historia. Así es. Y pues lleno de sorpresas, ahorita inclusive con lo de Colosio y todo ello, pues no me imaginaba yo, ¿verdad? Pero como eso, pues yo veo que el secretario que tenemos de la defensa, pues por ahí bueno, es la peor ralea que te puedas imaginar. Luis Crescencio Sandoval es un masón al servicio del Pejelopostli, de besarle las botas. Espantoso, sí. Digo, con lo que acaba de suceder precisamente esta semana, y aparte de eso, por ahí hay una foto que sale con George Soros en un 15 de septiembre, que dice uno, bueno, pues ya esos niveles, con razón, todo lo que está pasando aquí. Así yo no sé qué presidentes de todos los que hemos tenido no haya sido masón, porque pues no sé si el 100% haya sido masones. 3, nada más, 3. Agustín de Iturbide, José Joaquín Herrera y Miguel Miramón. Punto. Todos los demás han sido masones. Sí. Entonces, como que dicen, ni para dónde voltear, carajo. ¿Y para dónde voltear? Ni para dónde voltear. Y como dijo por ahí una de nuestras compañeritas, dice, entonces, ¿cuál es la solución? Que ya la dijiste y en esa coincido totalmente, en función de que este mundo ha estado... México está en manos de la masonería y la causa raíz pues, es Satanás. Pues, es la oración, es los sacramentos, es todo. Así es la evangelización. Digo, tenemos por eso que reevangelizar. Sí, he trabajado en la evangelización desde hace 25 años y la verdad es que no veo otra solución más que ser un soldado de Cristo en ese sentido, porque la obra no es nuestra, la obra es de Él. Nosotros hacemos la chambita que nos toca, ¿verdad? En lo que nos toca. Sí. Espiritualmente, pero de todas maneras, y con fe y con esperanza, porque... Y sin espantarnos de andar pensando en catástrofes. Es guerra frontal, llenos de esperanza en el triunfo final. Sí, totalmente, sí. Por ahí hay una parte que me confunde a veces cuando se habla de ciertos aspectos en algunas épocas de relación entre iglesia y masonería que no entiendo. No sé si me puedes hablar. ¿Cuál es la pregunta? Que a veces se habla de que en la iglesia hay jerarcas masones, pues. Sí, claro, hay cardenales masones. No sé hay obispos masones. Siendo tan contrario, ¿cómo es posible que eso pueda existir, verdad? Porque yo entiendo que es
es un adversario frontal la masonería en la iglesia. Vamos, ipso facto excomulgado, está todo masón sin necesidad de declaratoria formal. Pues aún así, el demonio es tan listo y el género humano tan frágil que ha logrado convencer a lo largo de la historia a grandísimos y valiosísimos personajes para que militen a favor de Lucifer. Sin embargo, más peligroso aún que un obispo, alguien que tiene esa capacidad y ese poder, pues pueda ser un pastor de tan grandes grupos humanos, ¿verdad? Así es. Y que no los identificamos. No se dejan identificar fácilmente. Y cuando son identificables, esconden la pata de cabra para que no sigamos señalándolos. Profesor. ¿Sí? Lili, por favor. Sí, nada más quería comentar algo acerca de esto. Hace muchísimos años la masonería ha infiltrado dentro de los seminarios a hombres que van por ese camino, por el rumbo de la masonería. Así es. Para destruir por dentro. Como han visto que desde fuera no se puede destruir la iglesia, se metieron por dentro para destruirla así. Inclusive la KGB también metió hombres en el seminario. Stalin logró infiltrar docenas de niños específicamente preparados para eso a través de la KGB. Y esos seminaristas pues ya son los claro, actualmente son obispos, los cardenales de ahora y todo lo demás. Bueno, era un comentario nada más. Sí, excelente aportación. Pues ya viste, Fernando, a la pelea, ¿no? Tenemos a Alicia Lozano y luego Isaac Villa. Alice, bien, enciende tu micrófono. Buenas noches. Hola, Alicia. Yo nada más quiero comentar que tengo una tía que ya va a cumplir sus 100 años y ella nos platicaba mucho y admiraba y conoció al Padre Pro. Ay, caray, mira. Entonces voy a buscarla, a ver si me puede platicar algo y grabarlo. ¿Cómo no? Sería magnífico y si lo logras, súbelo al grupo, por favor. Sí. Al grupo varios y luego yo lo pongo en grupo miércoles y lunes y demás. Tenemos una agradable sorpresa que nos da el buen amigo Johnny. Johnny acaba de subir al chat el libro del Padre Pro. Ay, qué bueno. Sí, muchas gracias. Me está preguntando Johnny si comparto el libro. Le voy a decir comparte. Muy bien. De hecho, ya está compartido. Le dan clic, lo bajan a su disco duro. Se llama El Padre Pro. Por cierto, hay un video por ahí del Padre Pro que no está muy lejano a todo lo que nos acabas de hacer favor de compartir. ¿Sí? Una película. Y va muy en ese tenor. Yo a las películas les tengo mucha desconfianza, ¿eh? Sí, correcto. Pero los libros sobre el Padre Pro han sido excelentes y sobre todo este que nos está compartiendo Johnny Oliver Camacho en el chat del grupo miércoles. Apresúrense a ponerlo en el disco duro de su computadora y a estudiarlo. Vale la pena leerlo. Bien. Gracias, Alicia. Y tenemos a Isaac Villa. Adelante, Isaac. Tenemos ya las últimas intervenciones de la noche. Adelante, Isaac. Lo que yo quería comentar lo responde Ricardo, pero a mí lo que me parece, no sé, no sé cómo decirlo, si raro o bueno, esa es la pregunta. Tengo un cliente, yo me dedico a la construcción y a un dentista le remodelé su baño. En pláticas él me dijo que era masón y cuando chequé que también quiere que le remodele su recámara y que le ponga una escalera, en su recámara tiene libros que dicen la masonería, es más, los tiene al centro de su recámara y los tiene así como que muy apartaditos, como pues algo, no sé, muy escogido. Y siempre está en Zoom platicando con otras señoras principalmente, platicando sobre la Biblia, versículos de la Biblia, y están estudiando mucho la Biblia. A mí eso se me hizo extraño. No, bueno, es que la masonería conoce bien a su adversario. Estudian la Biblia.
estudian las encíclicas, estudian la mentalidad de los papas, estudian sus debilidades, estudian sus metidas de pata y de todo se aprovechan. El príncipe de las tinieblas es verdaderamente genio y me quedé corto al referirme a su nivel intelectual. Es un ángel. El demonio es un ángel, no perdió su inteligencia. Entonces, acuérdate, el mismo Cristo dice, los hijos de las tinieblas son mucho más astutos que los hijos de la luz. Entonces, no te asombre de que la masonería nos conozca mejor que nosotros a ellos. Ahí está la respuesta. Entonces sería bueno conseguir sus libros. Bueno, yo he leído sobre masonería constantemente. En la red hay mucho material. Tú en la red pon masonería y te bajan miles de artículos. Estudia los más importantes, los que te aparezcan al principio. Hay que conocer al adversario. De hecho, una regla de la guerra que nos da ese gran estratega chino, Sun Tzu, dice así: hay que estar muy cerca de los amigos, pero muchísimo más cerca de los enemigos. Arte de la guerra. Doc. Si no conoces a tu adversario, no lo puedes vencer. Tania, por favor. No sé, me genera más duda porque creo que considero primero debemos conocer la propia fe, dice revestirnos, como decía San Pablo, y ya después averiguar, ¿no? Porque yo no diría después, yo diría simultáneamente. Yo te puedo decir que yo he crecido en paralelo. Mi conocimiento del maligno es a la par que mi conocimiento del lado católico. O sea, mi padre siempre tuvo ese cuidado, darnos a leer lo mejor y lo peor, desde niños. Con esta guía, porque si propiamente se va así nada más. No, bueno, con una guía realmente lo que tiene la de él, pero es que hay que buscarse una buena guía. Exacto, porque realmente lo que tiene el demonio es que aplica la de miel y mierda, ¿no? De que te lo vende muy bonito y hasta sabroso dicen que saben, porque pues y uno se embeleza con esa lectura a veces y se pierden y se olvida por de esa lo propio, razón, ¿no? Por esa razón, la iglesia durante muchos siglos realizó una obra de cuidado muy especial, que era una lista que se llamaba el índice de libros prohibidos. Y era muy saludable que el católico supiera que estaban ciertos libros en el índice. Y en aquella época, los católicos teníamos que conseguir permiso para leer esos libros. Esa ley se terminó allá como por 1960 o 70 y yo lamento mucho que ya no exista, porque hoy cualquier persona atraída por un título divertido, bonito, seductor, pues puede caer en las garras del adversario sin darse cuenta. Sí, que es lo que sucedió, que mucha gente con esta novela del Código Da Vinci lo tomaban de referencia. Sí, o con Harry Potter. Exacto, o sea, y dicen, es que aquí habla de Dios y dice y todo esto, y la gente se vuelve muy laxa. La autora de Harry Potter es una bruja satánica. Sin duda. Sí. Sí. Y ella misma lo reconoce con todo cinismo. ¿Cuál sería lo más negro de Harry Potter? Mira, yo le tuve literalmente producto bachoco para leer una línea de Harry Potter. Lo más a lo que me atreví fue a ver una película de Harry Potter. Una vez que fui con mis hijos a Disney World, estaban pasando una película de Harry Potter, nos metimos a verla y a la mitad nos salimos. Incluso a petición de ellos mismos. Ahí puedo comentar algo. Lo peor que hay es que, bueno, hay en total 5 Biblias satánicas. Cada una sigue cierto camino. Una de ellas, la que es el libro del macho cabrío, que ha sido mencionada por muchos exorcistas, tiene ahora sí que hechizos reales en el libro del macho cabrío. Y la mayoría de los hechizos que se utilizan, entre comillas, dentro de Harry Potter,
son copias exactas. Y el problema es que si los repiten suficientes veces, se les mete el demonio. Y sobre todo con intención. Con inclusive intención de hasta, abrirle la puerta al mal. Inclusive hasta sin una intención completa. Eso lo han dicho no uno, sino varios exorcistas, incluyendo el ya fallecido Gabriel Amor. Dice, basta con repetirlo varias veces, sin conocimiento y sin haber invocado la protección de Dios, para que el demonio por lo menos pueda cometer vejación sobre la persona. Y que a raíz de Harry Potter han tenido que hacer exorcismos a niños hasta de 8 y 9 años. No lo dudo. Exorcismos completos, o sea, que tenían al demonio completamente metido, o sea, habiendo tomado posesión. Correcto. Excelente aportación, Ricardo. Y bueno, la última de Luis Fernando Benítez. Adelante, Luis. Perdón. Y luego tú cierras, Alejandro. Sí, es un detallito nada más. Ahorita lo dices, Luis Fernando. Doctor, yo tengo una pregunta ahorita que surgió lo de esta escritora de Harry Potter. Apenas en esta semana. Rowlings. Ajá. Apenas en esta semana salió una noticia de que la amenazaron estos enfermos transexuales o no sé qué. Sí, porque ella es anti-LGTB. Algo bueno debía tener, pero eso no le quita lo bruja ni lo satánica. Pero es que ya no entiendo mucho, a veces pues a estas personas, a la masonería y todo eso, de que, ¿por qué no están como declarados? Te lo voy a explicar en 2 patadas. El maligno es complicado. El bien es simple. El maligno es ambivalente. El maligno es seductor. El maligno es limitado. Finalmente es una criatura limitada. El bien es ilimitado. El bien es simple, claro, transparente. El mal, como el de Rowling, es muy complicado y muy difícil de entender para una persona como tú. Necesitarías una formación profesional de 70 años como la mía para entender personajes tan complicados como Rowling, por ejemplo. Así que no te preocupes, tú nada más cree lo que decimos y líbrate del mal. Aquí puedo hacer un comentario de ese punto. Perdón, sí, claro, Ricardo. Hay que recordar algo. Aun cuando el demonio es el líder absoluto, digo, el Satanás o Lucifer es el líder absoluto, con él cayeron otros y entre ellos se están peleando continuamente por el poder. Entre ellos hay odios. Entre los demonios no hay amigos. Entre los demonios no hay amigos. Se odian incluso. Entre ellos. Entonces, lo que estamos viendo son, ahora sí que sin dañar el plan general de destrucción de la iglesia y de destrucción de la humanidad, se están peleando entre ellos. Y eso se nota también entre las masonerías. Entre las sopotoscientas masonerías y tipos que hay. Se llaman se matan. Se matan inclusive. Exactamente. Sí. Se matan entre ellos. Ahora bien, quería comentarles algo rapidísimo de la masonería eclesiástica. Durante la elección de San Pío X, había un cardenal que estuvo a punto, ya tenía los votos suficientes para ser papa, Mariano Rampolla, pero él fue vetado por el emperador austriaco, el último emperador católico, porque se enteró que era masón. Y precisamente en venganza fue que destruyeron al imperio austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. En venganza porque iba a ser el primer papa masónico que iba a subir al poder. Entonces, dato histórico. Sí, entonces, de hecho eso lo pueden buscar en internet, ¿eh? No estoy inventando. Entonces, es correctísimo. Entonces fue el Papa Pío X subió y es San Pío X. Pero fue porque lo rechazaron el último gran reino cristiano, el de Austria, y en venganza destruyeron el imperio austrohúngaro. En la Primera Guerra Mundial. Sí. Muy bien, terminamos la sesión. Alejandro, ¿qué nos querías decir rapidísimo? Híjoles. La última y nos vamos. Es como un carril de 20 pistas. ¿verdad? No manches, yo ya estoy agotado. Pero bueno, lo que yo quería nada más de esta mujer Rowling, me llamó la atención, me enteré hace
hace poco relativamente, pero se puede ver en las fotos donde está ella. Ella tiene un tatuaje en esta parte del puño de su mano derecha, donde dice, no sé si es la izquierda o la derecha, pero lo he visto de espaldas, Orde et Coagula, lo tiene estampado, que es uno de los, pues de los refranes más malignos y satánicos que hay, ¿no? Orde es destruir y coagular, ¿no? Es destruir para imponer las reglas del mal. Exacto. Lo dice Baphomet. Es de Baphomet, sí. Es de Baphomet. Orde et Coagula. Muy bien. Bueno, queridísimos amigos, formidable sesión. Les agradezco mucho a todos. Nos vemos el viernes a las 8 en el taller de historia para el tercer ciclo de esta sesión sobre las obras de la revolución antimexicana en el momento actual. Gracias a todos. Ojalá llenen en la sala. Buenas noches, los quiero mucho y hasta la próxima. Yo no voy a poder estar. Igualmente, doctor. Abrazo a todos. Tendrán el video al día siguiente. Igualmente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.